Dios les bendiga. Aquí estamos reunidos nuevamente hoy para continuar con el estudio Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Esta es la parte 2 de Cuídate de ti. Y habíamos quedado con dos preguntas que ustedes debían trabajarlas en su corazón. ¿En qué se basa esta doctrina de que Jesucristo es Dios? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que Jesucristo diga yo soy Dios? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que los discípulos de Jesucristo digan que Jesucristo es Dios? Cuando veo que estas preguntas son respondidas solo con evasivas o explicaciones humanas, entiendo que el adversario ha tenido bastante éxito en su ministerio. ¿Y cuál es el ministerio del adversario? Juan 10:10. Como siempre, tomen sus Biblias y ábranla en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se han preguntado ustedes, qué destruye el ladrón? Destruye la espiritualidad diseñada por Dios y hecha disponible por medio del Cordero Pascual, por medio de Jesucristo. Al adversario no le interesa ver iglesias o templos o edificios llenos de gente. No le interesa que no tengan dónde sentarse lo llenos que están. No le interesa, mientras que éstas sigan en el error, porque no le causan ningún daño, porque no están deshaciendo las obras del adversario. Por eso no le interesa. Por eso las deja. Y al contrario, ayuda, levantando ídolos, porque levanta grupos musicales, levanta oradores, profetas, apóstoles, evangelistas, los levanta como ídolos y la gente los adora. Los pone en los lugares altos para que sean adorados. Juan 5:19. Veamos qué respuesta o qué nos enseña el Hijo de Dios. Respondió Jesús, entonces Jesús y les dijo, Juan 5:19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo enseñando habla de ser hijo, pero ¿qué dicen los religiosos? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo se encarnó, es trinitario. Agregan a la palabra, cambian la palabra, niegan la palabra, lo mismo que hizo con Eva, el adversario. Lo mismo. Juan 5:22. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:21. Porque el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuando las religiones, los religiosos te digan que no debes juzgar al hermano, recuérdale este versículo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo juzgó a los judíos. Jesucristo juzgó a todos aquellos religiosos de su época. Los juzgó, los condenó, los acusó, inspirado por su Padre. Y sabes, tú eres hijo de Dios y tienes toda la autoridad de juzgar
a aquellos religiosos que están pervirtiendo la sana doctrina, a aquellos que no están caminando dentro de los linderos de la palabra de Dios. Tienes toda la autoridad dada por Dios porque tú eres su hijo por adopción. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar es obedecer, someterse. No dice adorar. El adversario, ¿qué es lo que hizo con este versículo? Cambió una palabra. Donde dice honrar, él le puso adorar. Y las religiones adoran a Jesús. ¿Se dan cuenta? Usa la palabra el adversario. Porque está escrita. Pero cambió una palabra. En vez de todos honrar al Hijo, le puso adorar. Todos adoran al Hijo, como adoran al Padre. Porque uno son. Entonces, por tanto, Jesucristo es Dios. Y caen en la idolatría. ¿Astuto? Muy astuto el adversario que tú tienes, que yo tengo. Por eso debemos de cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina que profesamos y de la doctrina que enseñamos y practicamos. Por eso Dios dice en su palabra, cuídate de ti mismo. Jesucristo enseñando hace una clara separación entre el Padre Creador y Jesucristo que obedece y se pone en el lugar que le corresponde, Hijo. Ahora, si yo insisto en creer que Jesucristo es Dios, primero hago inútil los padecimientos de Jesucristo de pasar más de 60 horas de tortura, siendo abofeteado, golpeado por más de 100 hombres a la vez, que le hayan puesto 2 veces una corona de espinas, que lo hayan latigado 40 veces, 39 menos una, azotado, permitiendo con este sacrificio reconciliar al hombre con Dios. Al convertirse Jesucristo en el Cordero Pascual, redimió al mundo e hizo posible la reconciliación del hombre con su Padre. Y Dios, por medio del sacrificio de su Hijo primogénito, limpió a su creación de todos los pecados. Y además hizo disponible la sanidad para todas las enfermedades. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Detengámonos un momento. Si Dios dice en su palabra que nadie le ha visto jamás, ¿por qué dicen que Jesucristo es Dios? A él lo vieron, ¿cierto? Y dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Te han dado cuenta que hay, así como nosotros publicamos, hay otras gentes que publican y publican fotos de actores personificando a Jesucristo o dibujos de Jesucristo mostrándolo como Dios? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es lo mismo que hacían los egipcios adorando a los gatos, o hindúes adorando a las vacas, y así, suma y sigue. Suma y sigue. Adoran a la creación y no al Creador. Por eso son y por eso están como están, destruidos espiritual y físicamente. Todos aquellos que adoran a la creación antes que al Creador. Romanos, el libro de Romanos, siendo un libro doctrinal, enseña que el hombre, al ser influenciado por el adversario, es llevado a la idolatría y la egolatría del hombre, que no es más que adoración de sí mismo. Lo hace querer ocupar el lugar de Dios,
al dar interpretación humana de la palabra espiritual de Dios, porque se niega a creer lo que está escrito y lo que ven sus ojos. ¿Cuántas religiones trabajan con la Biblia Reina Valera? Muchas. Cuando leen los versículos donde Jesucristo dice ser el Hijo de Dios, no lo creen. No lo creen. Porque en su mente pervertida, en su mente cauterizada, donde dice hijo, ponen Dios. Y lo adoran. ¿Y por qué idolatría? Porque son tan eruditos, tan doctos en la palabra, que lo que ellos dicen es ley. Si dicen que Jesucristo es Dios, toda la gente que lo sigue tiene que decir que Jesucristo es Dios. Si no, no pertenece a su religión. Egolatría. Romanos, siendo un libro doctrinal, enseña que el hombre, al ser influenciado por el adversario, es llevado a la idolatría, y la egolatría, que no es más que adoración de sí mismo, lo hace querer ocupar el lugar de Dios, al dar interpretación humana de la palabra espiritual de Dios, porque se niega a creer lo que está escrito y lo que ve en sus ojos. Por eso dice Pablo, inspirado por Dios, en el libro de Romanos, cambiaron la gloria de Dios. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque hay muchos que se dicen ser sabios, pero como veíamos antes, de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando tú lo escuchas detenidamente y confrontas lo que ellos dicen en sus bocas y lo confrontas con la palabra, sabes que su corazón está pervertido porque no está hablando la sana doctrina. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otro cambio que ha logrado introducir el adversario en las religiones. Vean ustedes, compruébenlo ustedes. Nosotros publicamos en Facebook, ustedes lo saben. Revisen Facebook. Hay gente que publica oración del día. Entonces, todos tienen que repetir lo mismo. Jesucristo, ¿qué enseñó con respecto a eso? No uséis de vanas repeticiones. Otros piden, pido que el Espíritu de Dios venga a ustedes. Pido que Dios esté conmigo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Jesucristo, su Hijo, lo dijo. Si obedecemos a Dios, Jesucristo, y Dios vendrá a mí y hará morada en mí. Y cuando yo confieso a Jesucristo como Señor de mi vida, tengo a Dios en Cristo en mí, como está escrito en Colosenses 1:27. Así como lo tuvo Pablo, así como lo tuvo Felipe, como lo tuvo Juan, Timoteo, Pablo. Nunca van a perder el espíritu que Dios les dio. Ese nuevo hombre creado según Dios. Nunca. Pero en el Bema, cuando se presenten en el tribunal de Jesucristo, en el tribunal, el Bema, y le diga, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, Jesucristo, ¿qué le va a decir? Quizás incluso a Pedro, a Felipe, les diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque apostataron de la fe. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro?
Se dejó dominar por los judíos, los mismos judíos perseguidores, asesinos de Jesucristo, los mismos judíos que hicieron persecución contra la iglesia, contra los llamados, tomaron preeminencia y Pedro se sometió a sus designios. Incluso, como veíamos en el libro de Hechos, llevó a Pablo a salirse de comunión al obligarlo a raparse para cumplir votos. ¿Te acuerdas? Votos de la ley, que Jesucristo no había librado y los había librado de la ley, pero ellos seguían siendo eh, celosos de la ley. ¿Se acuerdan que lo leíamos? Hoy día pueden ver que todavía hay gente que es celosa por la ley. Y al igual que la gente de ese tiempo, se están perdiendo la vida eterna. Se están jugando la vida eterna por seguir a religiones, no creer lo que ven sus ojos, adorar más las criaturas que al Creador. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le dieron gracias. Nosotros ya no pedimos, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, porque todo es nuestro. Así está escrito. Todo es nuestro, si creemos. Jesucristo lo dijo. Si tuvieras creencia o fe, como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate en el mar y sería hecho. Todo es nuestro, si creemos. Y la única forma de llegar a ese tipo de creencia poderosa es andando dentro de los linderos de la palabra, teniendo la doctrina incontaminada en nuestra mente y viviendo esa doctrina en nuestra vida diaria. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a la ley y a la gracia. ¿Cómo comenzó la caída y cómo está la religión hoy día? ¿Cómo comenzó su caída? Primero no creyeron, luego la idolatría para finalmente caer en la idolatría en todas sus formas. Es decir, hacer o decir algo más allá de lo que Dios dejó estipulado en su palabra por medio de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, por Dios. Hacer o decir. ¿Qué hacen las religiones? Cantan, porque así adoran a Dios. ¿Está escrito así? No. ¿Tienen grupos de baile? ¿Está escrito así? No. ¿Dios lo pide? ¿Dios lo dejó estipulado en su palabra? No. ¿Dejó estipulado que tenían que construir edificios donde ir a adorar? No. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Está escrito. Pero el adversario ha cambiado, ha agregado y ha llevado a negar la palabra de Dios a todas las religiones, de una u otra manera. Según de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Según de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra cosa. ¿Han notado ustedes que en algunas religiones se hace un curso para ser profeta? Añaden a la palabra de Dios. Cambian la palabra de Dios. Porque los ministerios los energiza Dios. Yo no decido ser profeta. En algún momento de mi vida
Si me toca corregir, llamar a la cordura, voy a ejercer el ministerio de un profeta porque Dios lo va a inspirar. Si en algún momento de mi vida le hablo a un grupo de personas o a una persona que nunca ha oído o no ha oído lo suficiente para creer, estoy llevando a cabo el ministerio de un evangelista. Si en algún momento de mi vida hay un grupo de personas renacidos, puedo ejercer, energizado por Dios, el ministerio de un maestro, enseñarles la exactitud de la palabra de Dios. Y así, con los 5 ministerios. Dios los energiza. Yo no hago un curso, no voy a una universidad para que me enseñen. Mi maestro vivió hace miles de años, Jesucristo. Mi maestro es el que mantengo en mi corazón, a Jesucristo y al Espíritu que Dios me dio, que me enseñará todo lo que necesito saber, porque así está escrito. Eso es creer la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Necesita Dios que un hombre interprete lo que Él en su sabiduría y perfección quiere enseñarnos? Por supuesto que no, porque Dios es perfecto. Él tiene un propósito para todo lo que dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo y a quién se lo dijo. Cuando yo entienda que en su eterna sabiduría Dios no necesita que se lo interprete, yo crea lo que está escrito, le puedo asegurar que van a leer 20 veces un mismo versículo y Dios cada vez en ese mismo versículo le va a ir enseñando más y más profundamente su voluntad. Ahora pregúntense, ¿cómo yo debo adorar a Dios? Porque las religiones adoran cantando, otras adoran a Dios con la cabeza enterrada en el suelo, como los adoradores de Alá, que entierran la cabeza en el suelo, como los adoradores de Buda, que entierran la cabeza en el suelo y ponen las manitos juntas, los adoradores de todos los dioses paganos de la India, porque es lo mismo que yo veo en la religión. Entierran la cabeza en el suelo, la ponen arriba de una silla. De la misma forma. ¿Qué cambiaron a la palabra de Dios estas religiones? Veamos cómo debo adorar a Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Dios es espíritu, y está escrito, nadie le ha visto jamás. ¿Por qué adoran imágenes? ¿Por qué adoran a Jesús? Si ahí lo vieron. Dios es espíritu. Lo primero que nos enseña que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo yo voy a adorar en espíritu si no he sido bautizado en Espíritu Santo? Porque llegué solamente hasta el bautismo de Juan. Me metí al agua. ¿Podría adorarlo en espíritu si no tengo el Espíritu de Dios? Por supuesto que no. ¿Podría adorarlo en verdad? No, porque no estoy haciendo lo correcto de acuerdo a la palabra revelada de nuestro Padre Celestial, que es la verdad.
Estoy siguiendo religiones, estoy siguiendo doctrina de hombres, pero no estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu y como tal nadie le ve, ni le ha visto jamás. ¿Cómo entonces los religiosos enseñan que se debe adorar a Jesús, un hombre al que vieron sus discípulos y sus seguidores? ¿Te acuerdan que yo les dije cuando partimos con todos los estudios? Pregunten, pregúntense, hagan preguntas. Nosotros somos niños para Dios. Un niño pregunta y es la única forma de aprender es preguntando. Nada más. Preguntando. ¿Y a quién le vamos a preguntar? A Dios. Vamos a su palabra por respuestas, pero no las respuestas concebidas por las religiones, sino la respuesta espiritual que Dios nos dará cuando vayamos con un corazón totalmente entregado, totalmente humillado, totalmente sometido a hacer y a creer su palabra. Juan 4:24. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues bien, ¿se han preguntado ustedes cómo adora un espíritu? Vayamos por la respuesta. A 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y como vimos con anterioridad, la palabra dones es regalo, los regalos espirituales. La voluntad primera de Dios es que no ignore. Eso es lo primero. Por algo dejó su palabra por escrito para que no ignoráramos. Los judíos no tenían esta facilidad que nosotros tenemos hoy día, porque ellos tenían que esperar a que se leyeran y se abrieran los libros en las sinagogas. Pero hoy día no hay excusa. La palabra de Dios está disponible para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Si ignoramos es porque decidimos ignorar o decidimos no creer lo que Dios nos estaba diciendo porque no cuaja, no se encuadra con la religión que yo profeso. Entonces yo prefiero seguir con lo que me enseñaron en la religión y no lo que me está diciendo Dios en su palabra y lo que yo estoy leyendo. Entonces yo permanezco ignorante. Y la ignorancia, como vimos también, no es una ofensa, es falta de conocimiento. Nada más. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué se desprende de estos versículos? Hay religiones que dicen que no se debe hablar en lengua porque es diabólico. Y hay otras religiones que dicen que no se debe hablar en lenguas o no se habla en lenguas hoy día porque era para ese tiempo. Cambiaron la palabra de Dios, siguiendo a su padre, al padre de mentiras, al adversario, porque están propagando sus mentiras. Porque Dios dejó establecido, primero, que no ignoráramos. Y en 1 Corintios 12:13 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Así que nadie que hable en lenguas le está diciendo maldito, porque eso es anatema, maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que Jesucristo es mi Señor si yo no estoy operando las manifestaciones del Espíritu Santo, no estoy hablando en lenguas. No puedo decir que Jesús es mi Señor. Así que todas esas religiones que dicen que el hablar en lenguas será para otro tiempo, ninguna de ellas puede llamar a Jesucristo su Señor porque no opera el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que aquellas religiones que dicen que
era para ese tiempo, le están quitando, le están negando a sus seguidores, a todos aquellos que creen en lo que ellos imparten, el provecho de manifestar el Espíritu. Hechos 2:11. Cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando hablo en lenguas, que es la adoración perfecta, hablo las maravillas de Dios. Ahora, que en ese día se entendieran en sus propios idiomas fue un milagro. Dios tenía que dar una prueba tangible de que lo que ese día había ocurrido era especial, el día Pentecostés. Por eso todas las naciones escucharon en su propia lengua lo que estos discípulos manifestaban. Eso no quiere decir, como hay algunas religiones y algunos que se dicen creyentes, no es que yo hablo en varios idiomas, entonces yo estoy hablando en lengua. Los idiomas son carnales, nacen de mi mente, del aprendizaje en el mundo de los sentidos. De ahí parten los idiomas. Yo puedo hablar inglés porque aprendí a hablar inglés, porque lo estudié a hablar inglés. El hablar en lenguas es espiritual. El espíritu le da a tu espíritu lo que tú hablas. Cuando tú emites los sonidos, cuando tú haces sonar tus cuerdas vocales, tú mueves tu lengua, esa es tu parte. Pero lo que salga de tu boca, las palabras que se formen, porque es un idioma, tiene un comienzo y tiene un fin, es dado por Dios. Es espiritual. Los idiomas están en el mundo de los sentidos, así que tampoco es correcto. Y han cambiado la palabra de Dios todos aquellos que dicen que porque hablan varios idiomas es porque están hablando en lengua. O porque hacen repetición de palabras, entonces están hablando en lengua. Y le muestran a todos que el Papa están hablando en lenguas, entonces ellos son más grandes que el resto porque el resto no lo hace. En vez de enseñarle lo correcto, se hacen pasar por un grande. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando hablo en lenguas, que es la adoración perfecta, hablo las maravillas de Dios. Que en ese día le entendieran en sus propios idiomas fue un milagro. Por otro lado, Pablo decía, 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo no era de los 12, no era de los 120, no era de los 3000, era el perseguidor de la iglesia. Era perseguidor. Entonces, todos aquellos que dicen que era para ese tiempo, Dios les muestra que también gente que estaba fuera del círculo cercano a Jesucristo también hablaba en lengua. Y este hombre le daba gracias a Dios que hablaba en lenguas más que todos los demás. Y piensen, ¿quién fue el único y el último que terminó enseñando la palabra en una casa arrendada? Pablo. ¿Sería porque él tenía la fortaleza de operar el Espíritu de Dios? ¿O por operar más que todos los demás el Espíritu de Dios? ¿Por hablar más en lengua que todos los demás? Que fue el único de los que Dios dejó de registro en la iglesia del primer siglo, en el libro de Hechos, que terminó su vida haciendo la voluntad de Dios. Yo me arriesgo, honestamente. Si Pablo, que decía que hablaba en lengua más que todos los demás, fue el último que Dios menciona que hizo la palabra de Dios
y terminó hablando la palabra de Dios, yo quiero lo mismo. No sé tú, pero yo quiero lo mismo. Entonces, procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado y en mi vida de oración privada yo hablo en lengua. Y si estoy en mi trabajo y estoy solo, hablo en lengua. No tengo necesidad de gritar, de desesperarme, de saltar. Así como estoy hablando con ustedes. De la misma manera, hablo en lengua. Prefiero seguir un buen ejemplo antes que escuchar espíritus engañadores o escuchar al padre de mentira que te dice que eso ya no se hace. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque los creyentes son los que lo verán, sino a los incrédulos. Son una señal el hablar en lengua. Ya van dos cosas. Hablar la maravilla de Dios y son por señal. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ahora son tres. Habla la maravilla de Dios, es por señal a los incrédulos y me edifica. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oye, vamos sumando. Vamos sumando. Esta es la importancia de hablar en lenguas. Hablo la maravilla de Dios. Es una señal, para mí primero, de que soy un renacido. Porque primero es para ti. No para mostrarle al resto, porque es para tu vida de oración privada el hablar en lengua. Si tú vas a hablar en lengua ante un grupo de personas, tiene que ser con interpretación para que todos reciban edificación. Así está escrito. También me edifico a mí mismo cuando hablo en lengua. Ahora en 1 Corintios 14:2 me dice que le hablo a Dios. No habla a los hombres, sino a Dios. Y que por el Espíritu hablo misterios. ¿Grande? Muy grande. Por eso debemos darle gracias a Dios que nos ha dado de su Espíritu y que podemos manifestarlo cuando nosotros decidamos y creamos por hacerlo. Porque el Espíritu, esa otra mentira del adversario, no me toma. Porque pasaría sobre mi libre albedrío. El Espíritu no me toma. Yo decido hablar en lengua. Y si fuera por egolatría, me pondría a hablar en lengua aquí y ahora para mostrarles a ustedes que lo hago. Pero no me interesa la vanagloria. Me interesa honrar a mi Padre. ¿Y qué es lo que hago? Hablo su palabra para que todos la entiendan. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que hablemos su palabra con toda paciencia y doctrina. Su doctrina, no doctrina de hombres, doctrina de religiones. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Habla mucho en lenguas. Cuando creo lo que está escrito, entonces comienzo a deshacer las obras del adversario, porque comienzo a fortalecer al hombre interior por medio del Espíritu Santo de la promesa. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Qué grande. Mira lo que Dios nos dice. Que tiene muchas cosas que decirnos todavía, pero que no la podemos sobrellevar. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
habla mucho en lenguas, porque Dios nos dice que tiene muchas cosas que decirnos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y ese Espíritu lo recibimos de Dios. ¿De quién va a escuchar ese Espíritu? De Dios, pues. Hablará todo lo que oyere de Dios y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Dios no hace excepción de personas. La adoración perfecta, el hablar en lenguas, está disponible para todo aquel que crea. Solo hay una condición. ¿Sabían ustedes? Hay una sola condición para poder llegar a manifestar el Espíritu de Dios, para poder hablar en lengua. ¿Y cuál es esta condición? Creer lo que está escrito. Así de simple es la voluntad de nuestro Padre Celestial. La condición para llegar a manifestar el Espíritu de Dios es creer lo que está escrito. Otra de las preguntas era, ¿se acuerdan? ¿Por qué seguir con el bautismo en agua? Veremos la respuesta en la palabra de Dios. Primera, es decir, Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos cosas. El que venía tras él era Jesús. Lo segundo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y que ese Hijo de Dios, que este Hijo de Dios, me bautizaría o haría disponible el bautismo en Espíritu Santo. Y aquí están los dos bautismos. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero Jesucristo lo haría para salvación. Además, establece claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cuando me someto por mi libre albedrío a hacer la voluntad de mi Padre Celestial, es cuando podré cumplir el propósito divino, en glorificar a Dios primero como está establecido en su palabra. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Porque haciendo la voluntad de Dios como lo enseñó su Hijo Jesucristo, en mi vida se manifestará la mano de bendición de Dios. Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificar a Dios, llevar mucho fruto y ser discípulo. ¿Cómo lo hago? Es muy difícil, es grande. ¿Cómo voy a glorificar yo a Dios? ¿Cómo voy a llevar mucho fruto? Ser discípulo. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permaneciendo en el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por mí, por ti y por todo el que cree en la exactitud de la palabra de Dios, pero que además guarda los mandamientos. Entonces y solo entonces permaneceremos en su amor. ¿Cuáles son los mandamientos que dio Jesucristo? ¿Respetar la ley? No. Él no dio nunca mandamientos de guardar la ley. Nunca. ¿Se dieron cuenta de eso? Él nunca mandó respetar la ley. Él lo resumió. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero Él no mandó a
a obedecer la ley. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si yo amo a Dios y amo a su Hijo, no como Dios, lo amo como mi hermano, como mi Salvador, como el abogado que intercede por mí, como el Cordero Pascual, como aquel que se inmoló por mí, porque creí que salió de Dios. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Se dan cuenta? No dice que es Dios. Dice que salió de Dios. La pregunta es, ¿salió de Dios? Sí lo hizo, porque Él lo dijo. Y Dios lo dejó establecido en su palabra. ¿Era Dios? No, nunca lo dijo. Ni Dios lo dijo, ni los discípulos le dijeron que fuera Dios. ¿A dónde volvió? Al Padre. ¿Y dónde está hoy? Sentado a la diestra de Dios, su Padre. Así está escrito. No permitan que el adversario cambie, agregue, añada, niegue la palabra de Dios en sus propias mentes. Crean lo que está escrito. Amen a Jesucristo como su hermano, como su Salvador. Pero amen a Dios como al Creador de todo y todos. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si está a la diestra, a la derecha de Dios, me establece que no es Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otro camino, otra manera de hacer la voluntad de Dios? No la hay. Esa palabra nadie en griego es la palabra umé, que es un no rotundo, un nunca jamás. Así de preciso, exacto y no recuerdo cómo poder expresarlo, pero intransable. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca jamás nadie viene al Padre sino por mí. Qué fuerte, qué impactante es entenderlo así. ¿Hay otro camino, otra manera de hacer la voluntad de Dios? No la hay. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se acuerdan lo que mencionaban con anterioridad? Que nosotros éramos niños, que debíamos preguntar, que debíamos ser preguntones, porque de esa manera Dios nos podía enseñar cuando nosotros teníamos hambre y sed de justicia y estábamos dispuestos a creer el pan de vida, a comerlo, a saciarnos de él. Y Dios, ¿qué nos dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Han visto un niño pequeño mamar? ¿Lo han visto? Yo sí. Mi esposa tuvimos gemelos. Y yo veía cómo mamaban, la desesperación con que lo hacían. Parecían terneros, como mamaban. Y Dios me dice que que yo debo desear la leche espiritual de esa manera.
¿Te imaginas? Los niños recién nacidos. Es como si la vida se les fuera en ellos. Así de esa manera maman los niños. Es como si la vida se les fuera en ellos. Y Dios nos da este ejemplo para que entendamos la importancia de que el alimento con que nos alimentamos como creyentes, hijos de Dios, no esté adulterado ni contaminado, que sea limpio como el seno materno. Según de Pedro 1:20. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Según de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie, nadie, absolutamente nadie, un rotundo nadie tiene la autoridad para agregar, quitar, cambiar, cuestionar o negar la palabra revelada de Dios. Si está escrito, eso lo decide, nos guste o no. Dios les bendiga y nos veremos próximamente.